Buenas, profesor. En esta ocasión le venimos a hablar sobre la serie You y sus personajes. Específicamente, vamos a tratar la parte de la segunda temporada. Este grupo está conformado por Omel Fernando Zambrano, María Camila Gamboa, Talía Marulanda y quien le está hablando, Natalia Almeida. Bueno, para continuar, empezaremos hablando sobre el personaje Candace Stone. Este personaje tiene 28 años de edad, nacionalidad estadounidense y presenta ciertos rasgos de trastorno de personalidad borderline, narcis- eh, narcisista, antisocial e histriónico. Eh, Este personaje muestra una serie de rasgos y comportamientos que sugieren la presencia de estos tipos de trastornos anteriormente mencionados a través de sus acciones y relaciones. Podemos especular sobre eh, la posibilidad de que Candace presente varios trastornos de personalidad, basándonos en los criterios establecidos en el DSM-5. Comenzaré primero describiendo el trastorno que más prevalece sobre este personaje, que es el trastorno del límite de la personalidad, ya que este trastorno se caracteriza eh, por una inestabilidad emocional significativa, patrones de relaciones interpersonales intensas, volátiles, impulsividad, impulsividad y una imagen distorsionada de sí mismo. Las personas con TPL suelen tener miedo a una imagen distorsionada de sí mismo. Miedo al abandono y experimentar cambios rápidos y extremos en su estado de ánimo, lo que puede llevar a comportamientos impulsivos y autolesivos. También puede tener una falta de identidad estable y una tendencia a idealizar y devaluar a las personas en sus relaciones. En el caso de Candace Stone, su relación tumultuosa con Joe Goldberg y su propens- propensión a cambiar rápidamente de actitudes y emociones sugieren la posibilidad de un trastorno de personalidad límite. En parte con rasgos de personalidad narcisista, se caracteriza por un sentido grandioso de autoimportancia, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno pueden tener una visión exagerada de sus propias habilidades y logros y pueden buscar constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. También pueden explotar o manipular a las personas para su propio beneficio sin sentir remordimiento. Candace exhibe comportamientos que sugieren una tendencia narcisista como un sentido exagerado de superioridad, búsqueda constante de atención y manipulación de las personas para lograr su objetivo. Ahora un poco más sobre personalidad antisocial. Eh, este también se puede caracterizar por un patrón general de desprecio o violación de los derechos de los demás. Las personas con este trastorno suelen tener un comportamiento irresponsable, impulsivo y pueden mostrar falta de remordimiento por sus acciones. Además, pueden manipular, engañar o utilizar a otras
a otros para su propio beneficio, sin mostrar empatía, más que todo. Aunque no se profundiza en la serie Candace muestra rasgos de comportamiento de manipuladora y falta de remordimiento, lo cual podría indicar la posibilidad de un trastorno de personalidad antisocial. Y ahora con rasgos de personalidad histriónica, eh, por una necesidad constante de atención y una tendencia a buscar el reconocimiento y la aprobación de los demás. Las personas con este trastorno pueden tener una expresión exagerada de emociones y tienden a ser dramáticas en su forma de comportarse y comunicarse. También pueden tener una preocupación excesiva por su apariencia física, aunque de manera más sutil en comparación con los otros trastornos mencionados. Candace muestra características de búsqueda constante de atención y aprobación, aunque estos rasgos no son tan prominentes en la serie. Ya basado con los rasgos y comportamientos observados, es posible especular que Candace Stone presente un trastorno de personalidad que combina rasgos, eh, del trastorno de personalidad límite, narcisista, antisocial y posiblemente histriónico. Según los criterios del DSM-5, sin embargo, es importante tener en cuenta que estas son suposiciones y que un diagnóstico preciso solo puede ser realizado em, de manera exacta. Los dejo con mi siguiente compañera. Eh, Buenas, profesor. Continuando lo que es mi compañero, pues yo les voy a hablar un poco acerca de mi paciente Love Queen. Bueno, como lo dije, el nombre de mi paciente es Love Queen. Edad, pues hipotéticamente 26 años, de nacionalidad estadounidense. eh, Lugar de residencia Los Ángeles. Bueno, aquí lo que se busca con la serie es pues tratar en lo posible de diagnosticar los posibles trastornos de cada personaje que pues hayamos escogido. En, en mi caso, pues yo escogí a mi paciente Love Queen. Eh, bueno, la paciente Love Queen debe pues bajo un tratamiento psicológico y psiquiátrico constante para pues el manejo y control de sus personalidades. Pues en caso tal de que pues esto no evidencie mejoría, se recomienda pues de que pueda proseguir con un ingreso al hospital psiquiátrico. Bueno, mi paciente Love Queen, los cuales presenta un trastorno dominante de la personalidad límite con un rasgo de trastorno de la personalidad esquizoide, narcisista, paranoide, también por otro lado trastorno de delirios persecutorios, también celotípico, trastorno de apego reactivo persistente, obsesivo compulsivo. Mi paciente Los Qui presenta varios trastornos de personalidad. Esto pues va respaldado al manual diagnóstico del DMC5. Eh, hmm, los procedimientos utilizados podrían ser la observación, el análisis conductual, como les doy ahorita, con un respaldo del manual diagnóstico del DMC5. También se puede aplicar el cuestionario de evaluación TGIPD. Bueno, hablando un poco del Love Queen, mi paciente Love Queen en su infancia, pues recibió en muchas ocasiones maltrato físico por parte de sus padres. También tuvo un abandono por parte de ellos, ya que pues en base a esto ella pudo ir desarrollando los trastornos que mencioné anteriormente, su personalidad límite. Eh,
Love desde muy pequeña tuvo, tuvo que hacerse responsable de su hermano, unido al maltrato, como lo dije anteriormente, que sufrió por sus padres. Mi paciente lo reprimió grandes cantidades de agresividad que pues posteriormente direcciona en cuanto a cualquier persona que intente hacerle daño a ella o a alguien por el cual pues ella sienta cierta afectividad, cierto apego, como lo sería en este caso Yu o su hermano Forti. Bueno, en realidad también está un poco empeñada a lo que es a tener una familia que pues en su infancia se le fue bastante negada. También cabe resaltar que ella quiere manipular a sus personas bastante allegadas. Eh, También por otra parte, cabe resaltar que mi paciente Love Queen posee, como les dije anteriormente, más de varios trastornos de personalidad y que solo al momento pues, de evocar, pues ella necesita ser medicada y remitida a terapias. Y a partir de la evaluación diagnóstica, y como lo dijo ahorita con la aplicación del cuestionario IPD, se obtuvo un resultado de 6 ítems en el trastorno de la personalidad límite, por lo que el sujeto en la evaluación ha dado positivo a este trastorno como dominante. Ya como lo mencioné anteriormente, ella también, aparte de esto, tiene unos rasgos de personalidad narcisista, paranoide, histrónico, entre otros más. Eh, bueno, hablando un poco de los trastornos, de los rasgos del trastorno dominante, como lo indican los criterios del DMC5, eh, se hacen presentes de que el sujeto pues muestra como lo dije ahorita, un trastorno de personalidad antisocial, que este trastorno pues se caracteriza por un patrón de falta de empatía y pues respeto hacia los demás, comportamiento manipulador, falta de remordimiento y tendencia pues a violar los derechos de los demás. Eh, Trastorno de la personalidad paranoide. Las personas con este trastorno tienden a ser desconfiadas, sospechan de las intenciones de los demás y pues pueden interpretar esas acciones de los demás como amenazas o hostiles. Bueno, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Bueno, este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva por el orden, el control, el perfeccionismo. eh, También cabe resaltar de que ya como el paciente pues está presentando varios trastornos de personalidad, este debe pues ser remitido a terapia para que pueda tener pues una mejoría de su personalidad y pues si no hay mejoría se recomienda que asista a ciertas psicoterapias para que pueda modificar su conducta. Y bueno, todo esto se pudo haber identificado según los criterios del DMC5, con trastorno de la personalidad límite, con ciertos rasgos también de la trastorno de personalidad que acabé de mencionar anteriormente. Bueno, lo tengo con mi siguiente compañera. Bueno, en mi caso, mi paciente tiene nombre Forty Queen, como ya lo saben, es el hermano de el anterior paciente, Love Queen. Al igual que su hermana, también tuvo mucho sufrimiento a lo largo de su infancia, pasó por muchos problemas, como por ejemplo el abandono de sus padres, que puede ser uno de los causantes de los trastornos que serán mencionados más adelante. Hablando un poco de él, es un hombre de sexo masculino, de edad 30 años hipotéticamente. Sus padres, Dottie y Ray Quinn, su nivel educativo es profesional, él es escritor de cine y televisión, pero cabe resaltar que a medida que fue creciendo entre su adolescencia y llegar a la adultez, pasó por fuertes problemas de alcoholismo y drogas, lo que lo llevó a tener fuertes discusiones en su trabajo, problemas
en ese ambiente laboral y también problemas en lo personal, donde a mi concepto se empieza a formar uno de los trastornos también. Bueno, como el procedimiento que se utilizó para llegar al resultado de este informe fue claramente la observación de la serie, análisis de las conductas y la aplicación del cuestionario, que en este caso fue la evaluación IPDE, que los resultados que esta prueba arrojó fueron comparados con el manual diagnóstico de DSM-5. Bueno, en los resultados obtuvimos que Forty Queen tuvo un puntaje de 8 ítems para demostrar que su trastorno de la personalidad dominante fue el narcisismo, ya que este sujeto muestra muy poca empatía hacia los demás, tiene siempre un nivel de grandeza sobre su propia imagen, siempre tiene una fuerte necesidad de admiración y lo demuestra en cada una de sus actitudes. Se sumerge incluso en sus fantasías de éxito y de poder y con frecuencia hace creer a las personas que, que él es mejor y también piensa que los demás lo envidian. Con respecto también a otro resultado, él tuvo como rasgo de trastorno de personalidad límite, ya que él sufre de un fuerte desequilibrio emocional, esto sea en base de todo lo que pasó en su infancia y también suele tener relaciones interpersonales un poco o muy intensas. Como ya lo dije, esto se logró obtener en base a dicha prueba y viendo los resultados que nos arrojaba el DSM-5. Como observación, decimos que es importante que el paciente Forty-Queen debe asistir o debe ser remitido a terapia para saber cuál es su necesidad médica en sí o cuáles son sus otros tratamientos. Como recomendaciones, debido a que el paciente tiene varios trastornos, el dominante y su rasgo, se sugiere que el sujeto debe ser remitido a terapia, como ya lo dije, para que pueda recibir la atención necesaria y así lograr un mejoramiento con respecto a su personalidad. De no ver avances, cabe aclarar que se recomienda que asista a psicoterapias para una modificación de su conducta. Por último, como impresión diagnóstica, tenemos que el paciente es identificado según los criterios del DSM-5 con trastorno de personalidad narcisista. Los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Talía Marulanda y les hablaré un poco sobre quién es Eli Alves y cómo se determinó este trastorno. Eli Alves es una joven adolescente de 15 años que se fue a vivir a Los Ángeles junto con su hermana mayor, Delila. Su madre no es identificada y su padre es fallecido. Eli es una niña prepotente, orgullosa, inmadura y hasta un poco desolada con toda su vida adolescente y todo lo que en algún momento pasó. Aparte de todo esto, cabe resaltar que Eli es una joven sin supervisión que crece aún más grande que una joven adolescente viviendo la realidad. Se caracteriza también por ser segura de sí misma y de su imagen, un poco intrépida, le gusta hablar mucho y de temas interesantes para que puedan ver la imagen que ella siempre quiere, una imagen de niña grande, madura y lista en todo. Eli siempre se rodea de personas grandes, aún más grande que ella. Pasa gran mayoría de tiempo fuera de casa mientras su hermana se enfoca en su trabajo como reportera. En este círculo social, Eli siempre al rodearse de personas mucho más grandes que ella, en ciertos lugares, cuando va con estas personas, como bares, discotecas, etcétera, se encuentra con cigarros, drogas y otras sustancias psicoactivas, por lo que no se encuentra segura. Por tales razones, se puede determinar que la joven presenta ciertos conocimientos y actitudes de persona grande y madura. Por cierto, pues acercamiento a estas personas aún más grandes que ellas. Y pues es un resultado, pues aparte de esto,
Otra parte que influye mucho, pues, es la desaparición del núcleo familiar, donde no hay una mala comunicación, desespero, intranquilidad y no buena relación, pues, con sus pocos allegados. Siendo así, es implementada la psicología en el área clínica, pues con esto se logró realizar una entrevista clínica fundamentada para evaluar los posibles trastornos de personalidad según los criterios de clasificación del DSM-5, lo cual se planteó este método ya que es de gran importancia para encontrar las afecciones de los trastornos de personalidad en dicha persona, utilizando el cuestionario de evaluación test psicológico IPD. Con base en las pruebas realizadas, lo planteado fue corroborado por medio del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5, cumpliendo con los criterios de clasificación y aplicación de test, pues se puede evidenciar y tiene trastorno de personalidad narcisista, cumpliendo con criterios, arrojando características como sentimiento de grandeza, carece de empatía, muestra comportamientos y actitudes arrogantes de superioridad y madurez, pues como solía demostrarse con las demás personas de su alrededor. Con base a lo analizado e interpretado, se puede decir que la paciente puede seguir fallando en ciertas partes y volver a hacer la misma si no sigue con las indicaciones pertinentes y no se hace la correcta intervención. Por consiguiente, al llegar a tener una evolución favorable, se daría a realizar los procesos psicoterapéuticos para mejorar las actitudes, comportamientos y conductas erróneas que ésta puede presentar. Esto sería todo, profesor. Muchas gracias.